El versículo de memoria, Apocalipsis 7:2. Entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañen a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Vamos a hablar en primer lugar del fenómeno de la persecución religiosa. En la introducción de esta lección hablaremos de las persecuciones que caracterizaron a la era del cristianismo medieval. Durante el primer siglo de la era cristiana, la Iglesia se caracterizó por su poder espiritual y por la pureza de su doctrina, lo que le permitió predicar el Evangelio en poco tiempo a todo el mundo conocido en aquella época. No hubo ejércitos que respaldasen la labor de los predicadores, ni ellos dependieron del poder humano, ni de la excelencia de la sabiduría terrenal, sino solo con el poder del Espíritu Santo, el cual obraba grandes milagros y conversiones. Sin embargo, ya durante los siglos IV y V después de Cristo, cuando la persecución de la Roma pagana disminuyó en el imperio, los cristianos consiguieron un sitial de igualdad y hasta de privilegio que no habían podido poseer antes. Entonces comenzaron las luchas intestinas dentro de la Iglesia y los cristianos se dividieron por discusiones doctrinarias y comenzaron a matarse entre ellos. En todas estas discordias aparecían motivaciones teológicas y religiosas. Muchos vientos de doctrina agitaban a la Iglesia en este período. Aparecieron grupos heréticos como los maniqueos, los donatistas, los pelagianos, los nestorianos, los monofisitas y los arrianos. ¿Por qué sucedió esto? En el afán de triunfar sobre el paganismo, los cristianos comenzaron a bautizar a los paganos en masa, sin adoctrinarlos bien. Muchos de los conversos no pudieron desprenderse totalmente de sus costumbres y creencias, y comenzaron a mezclarlas con las creencias cristianas que acababan de recibir, y de esta manera los conceptos paganos fueron introduciéndose en la Iglesia. Esto provocaba contiendas y divisiones. Numerosos concilios discutían interminablemente todos estos temas, sin poder llegar a algún acuerdo, y cuando una facción prevalecía sobre otra, el concilio tomaba decisiones intolerantes para con la parte minoritaria. Entre las causas principales de tantas luchas sangrientas están los intentos del obispo de Roma por imponer sus dogmas en todas estas discusiones. Olvidaron que la piedra espiritual sobre la cual se edificaba el edificio espiritual de la Iglesia no era Pedro, sino Jesucristo mismo. Efesios 2, 19 al 22. Los apóstoles no ordenaron apóstoles, que significa enviados a predicar, sino a obispos o ancianos para atender los asuntos de la Iglesia.
pero nunca se había determinado que un obispo o anciano de una ciudad debía ser la cabeza de la Iglesia universal, porque todos entendían que Cristo mismo era esa cabeza. Efesios 1:22. Así fue que cuando la persecución de la Roma pagana amainó, los obispos de más influencia que ocupaban los principales obispados de la cristiandad comenzaron a luchar para que sus convicciones fuesen respetadas en todas las iglesias. En este contexto, el obispo de Roma comenzó a interferir en las decisiones de otros obispados importantes de la época y la resistencia a sus pretensiones se fue haciendo más fuerte, lo cual dio lugar a terribles disputas y consecuencias sangrientas. Un ejemplo de ello fue el Concilio de Antioquía en el año 341 después de Cristo, que le negó al obispo de Roma no solo la autoridad para tomar decisiones en los asuntos teológicos, sino que estableció a un arriano en Alejandría, Egipto, como obispo. Las facciones rivales se entregaron a tumultos asesinos, matando a muchos. Probablemente más cristianos fueron degollados por cristianos en esos 2 años, el 342 y el 343, que en todas las persecuciones que los paganos hicieron en la historia de Roma. Como el arrianismo logró encarnarse en los pueblos germanos que invadieron el Imperio Romano a fines del siglo IV y V, las luchas de las diferentes facciones se incrementaron grandemente. De esta manera, la espada de la palabra de Dios fue bañada en sangre. Durante los siglos sangrientos, la llamada Edad Oscura, un poder religioso identificado como el Anticristo, es decir, el que suplanta a Cristo, ya preanunciado en la Biblia, 2 de Tesalonicenses 2:4, se levantó en el seno mismo de la iglesia cristiana y asumiría atribuciones que solo le corresponden a Dios. Este anticristo se levantó en la iglesia una vez que la Roma de los Césares cayó y fue el sistema papal. Como bien dice Apocalipsis, el dragón, es decir, Satanás, le entregó a la bestia del mar, es decir, la Roma papal, su poder, su gran autoridad y su trono, es decir, la ciudad de Roma, la capital del imperio. Cuando cayó el imperio romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, cesan los emperadores, desaparecen todos los organismos del Estado y la única autoridad que permanece es la del obispo de Roma, que asume en el siglo VI no solamente el poder espiritual, sino también el temporal, es decir, el político. La autoridad se hace teocrática y una vez triunfante, la Iglesia dejó de predicar la tolerancia, miró con ojos hostiles a los disidentes. Ahora la Iglesia y el Estado estaban unidos. El engrandecimiento gradual del anticristo romano es llamado por Pablo el misterio de iniquidad.
que en sus días ya estaba en operación, según segunda de Tesalonicenses 2, 6 al 8, como lo creyeron los cristianos de los primeros 5 siglos, basándose en las profecías que lo anticipaban. El anticristo se levantaría en Roma. Segunda de Tesalonicenses 2:4, también este poder religioso salido del cristianismo sería un poder blasfemo, porque se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, que sería un poder político, además de religioso, se desprende de la descripción que hace de él en Apocalipsis como una bestia. Una bestia en Apocalipsis y en Daniel representa un poder político que tenía sobre sus cabezas un nombre blasfemo, es decir, títulos correspondientes únicamente a Dios. Apocalipsis 13, 1, 5 y 6. A tal punto que toda la tierra termina adorándole. Durante el siglo VI se dan eventos de enorme trascendencia. En el 476, Roma había ya caído y quedado definitivamente sin emperador. Pasó a ser gobernada por reyes germanos, arrianos, considerados herejes por la Iglesia Católica. Ningún rey de los que gobernaban el territorio imperial era católico, y el propio emperador del Imperio Romano de Oriente era Anastasio, que era monofisita, una especie de secta dentro del cristianismo que negaba la Trinidad y tenía autoridad sobre Turquía, Egipto y Siria. Entonces Clodoveo, rey fundador del reino franco, y Justiniano, el emperador de Oriente, libraron a Roma de los ataques de los vándalos y de los ostrogodos, ambas tribus arrianas, y son los cuernos arrancados delante del cuerno pequeño que representa al papado en Daniel 7, 7, 20 y 24. Clodoveo en el año 508 se convierte al catolicismo después de una victoria significativa sobre los visigodos del norte de los Pirineos. Hizo de París su capital y restauró la unidad cristiana en base a una estrecha alianza entre el rey y la Iglesia. Desde entonces el reino de los francos pasó a ser el aliado más fiel del papado a lo largo de los siglos. La guerra contra los visigodos en el 506 fue asumida como una simple cruzada del catolicismo contra los herejes arrianos. Esto aseguró la alianza estrecha entre el episcopado de la Galia, o sea, la zona de Francia, y los reyes merovingios. Luego se convirtieron al catolicismo los pueblos no latinos, es decir, los alemanes y los austríacos del norte de Europa, y sobre ellos regiría también el papado. Por otro lado, el emperador Justiniano, que residía en Constantinopla y gobernaba el Imperio Romano de Oriente, declaró al Papa en el año 533 cabeza de todas las santas iglesias y se comprometió a incrementar el honor y la autoridad de su sede, sujetando a ella todos los sacerdotes del Oriente. En lo civil, el obispo de Roma recibió el título de defensor de la ciudad
y pudo ejercer autoridad aún sobre gobernadores y civiles. Y la sanción pragmática de Justiniano en el año 554 hizo al obispo de Roma el supervisor de la administración del imperio. La sanción pragmática fue hecha por expreso requerimiento del Papa en el año 538. Tengamos en cuenta esta fecha, es muy importante, en el año 538, siendo Papa Vigilio. Todas las ciudades de Italia recurrían a él por protección. A tal punto, el Papa difícilmente sabía si él era un príncipe temporal, político o espiritual. Era la única autoridad que permanecía en la antigua capital del mundo. En este año fueron expulsados definitivamente los ostrogodos de Italia, otro pueblo arriano que está en la profecía de Daniel como el tercer cuerno que es derribado delante del cuerno pequeño. Durante este período de supremacía papal en la Edad Media, los sacerdotes romanos se transformaron en ministros de muerte y establecieron la maquinaria más espantosa jamás vista antes, la Inquisición, para matar y destruir a los no católicos y a los sospechosos de herejía. La terrible persecución se levantó contra los que osaran oponerse a sus falsedades, como los cátaros, los albigenses, los prerreformadores y los reformadores. Cuando el papado alcanzó el punto más alto de su poder, ya bien avanzada la Edad Media, comenzó a instaurarse la terrible institución de la Inquisición. En el siglo XIII, los papas legisladores hicieron renacer el derecho romano que dio la base jurídica para el nuevo poder del papado. Como respuesta a los movimientos religiosos de protesta por la mundanalidad y la apostasía de la Iglesia romana, el Papa Inocencio III y los siguientes prestaron interés especial a la fundación y desarrollo de las órdenes mendicantes más famosas del medioevo, que son los dominicos y los franciscanos, a los cuales el papado les dio la misión de exterminar a los cátaros o albigenses y a los valdenses, que conservaban el evangelio puro. Fueron los dominicos los que llevaron a la hoguera a Juana de Arco en París. Durante el pontificado de Inocencio III, desde el año 1198 al 1216, que se coordinó la represión herética. Bajo su mandato se convocó el Concilio de Letrán en el año 1215 con la asistencia de 400 obispos, 800 abades y la mayoría de los gobernantes europeos. En ese concilio se especificó la confiscación de los bienes de los herejes, su expulsión de todo cargo público y su excomunión de la Iglesia. Poco después se fundó la Inquisición bajo el Papa Gregorio IX, 1227 al 1233, con la característica expresa de ser pontificia, es decir, que dependía directamente del Papa y respondía solo ante el Papa por sus acciones y no lo hacía ante la justicia local o nacional. Y además de ser pontificia,
era monástica, o sea que eran monjes. En 1252 el Papa Inocencio IV dio su sanción en favor de la aplicación de la tortura para arrancar confesiones a los herejes, y numerosas bulas de diferentes papas se dedicaron a especificar qué clase de torturas los inquisidores debían utilizar. Entre ellas está la famosa bula del Papa Inocencio IV, que de inocente no tenía nada, llamada ad extirpanda, en latín, que pretendía subordinar por completo el poder civil al santo oficio, que así era como se la llamaba a la Inquisición, estableciendo que la extirpación de la herejía debía ser la obligación principal del Estado. Inocencio IV introdujo la tortura para obtener confesiones y dividió a toda Italia en provincias inquisitoriales. También impuso la hoguera como pena capital contra los no católicos, la confiscación de las propiedades de los herejes. Había manuales detallados sobre cómo aplicar las torturas. Toda clase de tortura eran admisibles para extirpar la herejía. Se ofrecían indulgencias a los que delataban a los herejes. Las torturas eran físicas y psicológicas. De esta forma se oprimió a millones y el número de los mártires se volvió innumerable. Los cátaros llegaron a ser más de 1.000.000 que murieron torturados, quemados en la hoguera y fueron acabados con todas sus familias. Una cruzada contra los albigenses de la ciudad de Alba acabó con sus 20.000 habitantes. En Béziers, 7.000 personas fueron pasadas a cuchillo en el año 1207 en la cruzada papal contra los albigenses. En Brescia, todos estos son pueblos de la zona de los Alpes de Italia, en 1231 tuvo lugar la primera quema de herejes. Otras guerras se hicieron en Milán, Traveris, Moissac, Montsegur, Piacenza, donde fueron quemadas 28 carretas llenas de herejes. En el siglo siguiente la persecución se hizo notable en Bohemia, en la zona de lo que sería actualmente Checoslovaquia, donde se mató a 200 personas en la hoguera. En España se extirpó a los habitantes no cristianos, como los judíos y los musulmanes, y en la época de la Reforma a los luteranos. El más famoso de los inquisidores españoles fue Tomás de Torquemada, que sentenció a más de 160.000 personas durante su ministerio. Las masacres contra los reformadores fueron la más notable, la masacre de San Bartolomé en Francia, el 24 de agosto de 1572 en París. Se mataron a unas 8.000 protestantes y en las provincias se llegó hasta 100.000 según algunos testigos. La conclusión de los historiadores en relación con la Inquisición es que la Iglesia concibió la Inquisición como arma, una de muchas, en su intento perenne de preservarse como principal institución gobernante. Burman: fue el sistema de persecución más eficaz organizado hasta entonces en la humanidad.
La herejía no representaba ningún peligro hasta que amenazaba de forma directa el poder temporal o político de la Iglesia, y fue cuando la Iglesia se percató de que existía este riesgo que tuvieron lugar los episodios más violentos del Santo Oficio. El segundo tema es la herida mortal. Apocalipsis 13:5 dice que se le dio autoridad a la bestia del mar para actuar 42 meses. La bestia del mar, es principalmente caracterizada como el anticristo, es decir, el que está en lugar de Cristo. Pretende recibir adoración como Cristo. Y estos 42 meses es equivalente a tiempo, tiempos y medio tiempo, es decir, los 3 años y medio de Daniel 7:25, y que son 1260 días, y que por el principio de interpretación bíblica del día por año terminan siendo 1260 años. Es decir, la bestia del mar o anticristo tendría su periodo de mayor autoridad y de mayor acción durante prácticamente 12 siglos. Ese mismo pueblo que había dado su apoyo absoluto a la Iglesia romana durante tantos siglos, es decir, estamos refiriéndonos a Francia, iba a darle ahora un golpe de muerte. La misma capital que había sido fundada sobre la estrecha unión Iglesia y Estado, es decir, París, iba ahora a marcar su separación y a destruir el dominio temporal del papado. El clero romano, que había masacrado en París a decenas de miles de hugonotes en San Bartolomé, ahora sufriría una persecución espantosa. Bien lo había anticipado la profecía bíblica. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Apocalipsis 13:10. El 6 de noviembre de 1793, la Convención Nacional Francesa descristianizó a Francia por ley y dio el golpe final al apoyo de los franceses al papado. Poco después, el general Haller del ejército francés quitó el anillo de Pedro del dedo del Papa, declarando que su dominio político había terminado. El general Berthier proclamó entonces la República Romana. Los soldados suizos fueron quitados y en su lugar fueron puestos soldados franceses. El Papa reinante en ese momento, Pío VI, fue desterrado a Francia y murió un año después, dejando vacante la sede pontificia. Por primera vez se veía a una nación tratando de destruir el centro de la unidad de la Iglesia romana. Por primera vez se escuchaba a un general declarar que toda otra autoridad temporal que emana del antiguo gobierno del Papa es suprimida y no debe ejercer más ninguna función. El papado estaba extinto. Ningún vestigio de su existencia permanecía, y entre todos los católicos romanos, ningún dedo fue puesto en movimiento en su defensa. Roma no tenía más príncipe o pontífice. Su obispo era un moribundo,
en tierras extrañas, y el decreto se había ya anunciado de que ningún sucesor se permitiría en su lugar. Pío VI falleció en agosto de 1799 como un prisionero francés. En realidad, el papado sufrió 3 golpes fatales, uno tras otro. Primero, la Reforma Protestante del siglo XVI. Segundo, la Revolución Francesa, que duró unos 10 años, desde 1789 a 1799. Y tercero, la unificación política de Italia en 1870 con la expropiación de los estados papales en Italia. La disolución de la Compañía de Jesús en 1773 es el cuarto golpe que también sufrió el papado, o sea, la disolución de la orden monástica de los jesuitas. Antes de la herida de muerte, en 1798, Pío VI en 1791 denuncia a la Revolución Francesa y a su constitución y se pone de parte de la coalición de naciones de Europa contra Francia. Es por esto que el directorio francés toma represalias y anexa los territorios papales en el sur de Francia, captura los estados papales en Italia y establece una república en Roma. Declara al papado enemigo irreconciliable de la república y envían al general Berthier con el propósito de terminar con el papado. Cuando Pío VI murió en Francia, llegó a su fin la sucesión apostólica. Por eso se la llama la herida mortal. La curación de la herida, también predicha en Apocalipsis 13:3, comienza en el Concordato de 1801 de Napoleón, por el cual se restaura la paz religiosa en Francia. En 1814, Pío VII restauró la Compañía de Jesús y el Congreso de Viena, desde 1814 a 1815, restauró oficialmente los estados papales, excepto en Francia. La curación comenzó en el siglo XIX, pero aún no se ha curado por completo. La herida fue recibida por la bestia, lo que significa que se le quitó el poder político a la Iglesia Católica de dominar al mundo y perseguir a los herejes. Esta herida mortal no se sanaría hasta que se restaure el antiguo poder de persecución. En realidad, la causa profunda de la herida mortal fue la ideología poderosa detrás de la revolución en Norteamérica y en Francia de la disolución de la unión Iglesia-Estado. Los dos principios fundamentales de la libertad religiosa y de la libertad civil, características del verdadero cristianismo. Esta es aún la causa por la cual la herida aún no ha sanado por completo. No será curada por completo hasta que Roma recupere el poder de hacer cumplir su voluntad y sus doctrinas por medio de decretos legislativos y judiciales que los impongan. Roma actualmente tiene la mira puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida. Está aumentando sigilosamente su poder. Conflicto de los siglos 636 y 638, Elena de White. El tercer punto que vamos a tocar es la estrategia final de Satanás. Este tema tan importante se revela en Apocalipsis 17, 12 al 14, en la visión de la ramera y la bestia escarlata.
La ramera tiene un título escrito en su frente: Misterio Babilonia la Grande, Apocalipsis 17:5. Este misterio no está restringido a la identidad de la ramera, sino también a la identidad de la bestia que la trae. El misterio incluye como un todo a la visión, y la comprensión de este misterio requiere sabiduría. La bestia tiene 7 cabezas. Son 7 reyes sobre los cuales se sienta la mujer. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Apocalipsis 17:10. Los 10 cuernos son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Apocalipsis 17:12. Babilonia es distinta de los reyes de la tierra. O sea, no es un gobierno político de alguna nación, sino que es una iglesia que profesa ser cristiana, que dice ser cristiana, pero no lo es, porque está ilegalmente unida con los reyes de la tierra, el poder eclesiástico con el poder civil. Esto es una prueba positiva que Babilonia no es el poder civil, sino un profeso cuerpo religioso que profesa ser cristiano, pero que es adúltera porque está ilegalmente unida con el mundo. En segundo lugar, el tema de Apocalipsis 17 es la bestia escarlata, sobre la cual se sienta la ramera. Esta bestia está llena de nombres de blasfemia y tiene 7 cabezas y 10 cuernos. No es idéntica al dragón ni a la bestia del mar, y se debe ejercer sabiduría especial para entender las 7 cabezas de la bestia revivida. Estos capítulos 12 al 14 de Apocalipsis revelan progresivamente todo el alcance de la era de la Iglesia. Apocalipsis 12 es el comienzo de la era de la Iglesia, con el nacimiento de Cristo y la entronización del Mesías cuando asciende a los cielos. Apocalipsis 12, 1 al 5. Siglo los posapostólicos con la mujer oculta en el desierto por 1260 años. Apocalipsis 12, 6 y 14, durante la Edad Media hasta 1798. Y Apocalipsis 13 y 17 cambian el foco de la Iglesia al tiempo del fin de la era de la Iglesia y el conflicto final. Las 7 cabezas se describen explícitamente como reyes sucesivos, o más bien reinos o poderes mundanales, de los cuales 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Es claro que la bestia demoníaca ejerce su gobierno opresor por medio de una cabeza a la vez en el curso de la historia. Satanás es la mente maestra que está detrás de las 7 cabezas de la bestia. Manifestó su poder mundial como el dragón pagano por medio de los imperios paganos que oprimieron a Israel. Las 5 cabezas que han caído serían Babilonia, Persia, Grecia, el Imperio Romano y la Roma cristiana. La 6ª cabeza en el tiempo del fin, es decir, está para venir aún en el futuro. Por eso no es decir, que la naturaleza perseguidora de la bestia no está activa durante la 6ª cabeza, lo cual se aplicaría a las democracias modernas desde la Revolución Francesa en 1798, cuando comenzaron a separarse el Estado y la Iglesia. Es la Roma cristiana herida de muerte. La 7ª cabeza, que es realmente la que está en el futuro y que no ha llegado aún, es la Roma cristiana con su herida completamente curada.
La hora cuando los 10 reyes reinan con la bestia es un breve período en el mismo fin del tiempo del fin, cuando con celo dictatorial le ayudan a la bestia en el reavivamiento de su dura persecución a los verdaderos adoradores de Cristo. Cada vez la cabeza de turno se identifica con el mismo dragón. Es sorprendente la estrategia de Satanás que en el tiempo del fin, cuando la herida mortal de la bestia del mar, es decir, del papado, sea sanada y recupere su poder persecutorio, se levantará una vez más para orquestar un asalto extremo sobre los santos en el tiempo del fin. Esta persecución final toma la naturaleza de una guerra político-religiosa de la bestia en alianza con los 10 cuernos en contra del Cordero, Cristo, y sus seguidores. Apocalipsis 17, 12 al 14. Hay una progresión histórica entre la bestia que sube del mar de Apocalipsis 13 y la bestia escarlata de Apocalipsis 17, que sería, primero, los nombres de blasfemia limitados a las cabezas de la bestia en Apocalipsis 13:1, ahora en Apocalipsis 17 cubren todo el cuerpo de la bestia escarlata, como lo dice el versículo 3 del capítulo 17, lo que indica el incremento continuo de las demandas jactanciosas del anticristo con el paso del tiempo. Segundo, los 10 cuernos de la bestia escarlata ya no tienen coronas reales, como en Apocalipsis 13, pero volverán otra vez a reinar como reyes con la bestia por una hora. Apocalipsis 17:2. Tercero, la bestia escarlata no sube del mar, que el mar significa muchedumbres de pueblos y gentes, sino del abismo, que es el reino de la muerte. Apocalipsis 17:8 y Romanos 10:7. Esto indica una resurrección del reinado de la bestia. Este renacimiento o reencarnación del anticristo en escala universal es la revelación única que aparece en Apocalipsis 17. Es muy importante darse cuenta que esta visión que recibe Juan está programada en el período cuando la bestia no es decir, cuando no está reinando como perseguidora de los santos, cuando ha recibido la herida mortal en 1798, Apocalipsis 13:3. La mujer perseguidora no sufre la herida mortal, es decir, la iglesia apóstata sería solo como una viuda, porque la bestia ya no está disponible para ejecutar sus mandatos. No es significa en realidad no persigue. O sea, el dragón hizo guerra contra los santos durante el tiempo de la Roma pagana. La bestia del mar, o sea, el papado, continuó esta guerra durante la Edad Media. Y la bestia escarlata de Apocalipsis 17 describe la amenaza a los santos vista desde el tiempo de la Revolución Francesa, es decir, de la fase no es de la bestia. La futura séptima cabeza está por subir del abismo y reaparecerá, Apocalipsis 17:8, y es también el octavo, Apocalipsis 17:11. Combinando estas tres declaraciones, o sea, está para subir del abismo, reaparecerá y es también el octavo, vemos que el que se lo cuenta como octavo
se aplica a la subida de la bestia del abismo, es decir, su resurrección. El octavo era el día del Mesías, de la resurrección, porque el sábado es el séptimo día, entonces se resucitó el domingo, el octavo. Por eso el octavo se lo consideraba en el cristianismo medieval, sobre todo, que era el día del Mesías. También es el día de la nueva era y la señal de la victoria de las fuerzas del mal. Pero Satanás desafía esta victoria de Cristo por la resurrección de su propio reino a un nuevo poder mundial, para reclutar a tantos como les sea posible para su parte en la guerra. La bestia imita la resurrección de Cristo, porque Él es un octavo rey, y daría la apariencia de estar vivo y dominar al mundo. Lucas 4, 5 al 7. No tan solo es una bestia resucitada, sino también alerta a la iglesia de las demandas engañosas de un poderoso Mesías falso. Imitará la muerte y la resurrección de Cristo como el octavo. Pero la séptima cabeza permanecerá en el poder solo por breve tiempo y después irá repentinamente a la perdición en su lucha contra el Cordero y sus seguidores, lo que ocurrirá por medio del impacto del glorioso advenimiento de Cristo. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Apocalipsis 19, 20 y 21. El cuarto y último punto es el falso profeta y la marca de la bestia. El falso profeta o bestia de la tierra aparece en Apocalipsis 13, 11 como la última de una serie de poderes mundiales hostiles que se une a las dos primeras, que son el dragón, Satanás, y el imperio romano pagano, la bestia del mar, Roma papal, en oposición a la Santa Trinidad celestial. Pero cada uno permanece distinto de los otros, desempeñando un papel específico. Este falso profeta o bestia de la tierra significa que no surge de muchedumbres de pueblos y de personas, naciones bien pobladas, sino aquí se usa el término tierra en el sentido mundial, como complemento del mar, pero también se refiere a regiones de refugio seguras para la mujer, porque cuando el dragón la persigue y echa un río de agua sobre ella, la tierra viene en su ayuda, dice, y absorbe esa agua. Eso está en Apocalipsis 12. Entonces, la tierra simboliza regiones de refugio seguros para la mujer, que es la iglesia pura de Dios, como las montañas meridionales de Europa, donde se refugiaron los valdenses, Inglaterra, Suiza y Norteamérica. Este último fue el santuario más grande para los refugiados de una Europa intolerante. Estados Unidos reúne el símbolo de una tierra muy poco poblada y donde se levanta un país basado en la república y en la libertad religiosa. Y el tiempo cuando se levanta esta bestia, la bestia corderiforme, porque se parece a un cordero, tiene los cuernos de cordero, pero ruge como dragón.
Entonces el tiempo cuando se levanta esta bestia es alrededor de 1798 y no en la Edad Media o en la Antigüedad. Sus cuernos de cordero se refieren a poderes gubernamentales amables, no persecutorios, representan el republicanismo y la libertad religiosa. ¿Cuál es la única nación que cumple con todos estos detalles y al mismo tiempo es un notable líder mundial con la capacidad futura de obligar a todos a hacer algo como imponer la marca de la bestia? Indudablemente los Estados Unidos de Norteamérica. El 4 de julio de 1776 se firmó la Declaración de la Independencia de este país que, entre otras cosas, decía: sostenemos como evidentes verdades que todos los hombres han sido creados iguales, que han sido dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales se encuentran el derecho a la vida, a la libertad, a la búsqueda de la felicidad. No formuló leyes con respecto al establecimiento de una determinada religión, ni para prohibir su libre ejercicio. Esta es la primera enmienda de la Constitución norteamericana. Una nación provista de una amistosa separación de la Iglesia del Estado, a diferencia de la Revolución Francesa, que experimentó una separación hostil entre Iglesia y Estado, y de los países marxistas, que llevaron las hostilidades aún mucho más lejos. Sin embargo, las cosas cambiaron en el tiempo o cambiarán en el tiempo del fin, donde la bestia corderiforme habla como dragón y sería la apologista de la bestia del mar, dándole aliento y obligando a todo el mundo a adorarla. Realiza grandes señales y milagros hasta hacer bajar fuego del cielo. Todo esto concuerda con 2 de Timoteo 3:13, que dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, el engaño se incrementará dramáticamente en el tiempo del fin. Sus palabras revelan las mentiras, las herejías y los planes asesinos del dragón y de la bestia del anticristo. Tiene un fin común con este anticristo, que es el papado: unir a todo el mundo en rebelión contra Dios. Por tanto, la bestia de la tierra aparece en el panorama de la historia después que la bestia del mar ha dominado por 1260 años y ha recibido su herida mortal. El falso profeta o bestia de la tierra es una parodia del Espíritu Santo en la manifestación de señales milagrosas para seducir al mundo e inducirlo a adorar al anticristo, la bestia del mar, con lo cual ayuda a curar definitivamente su herida mortal. Ahora, ¿qué es la marca de la bestia? Es la imposición coactiva de la observancia dominical en el tiempo. La Iglesia romana ha convertido al domingo y a su observancia obligatoria en una prueba de autoridad en asuntos cristianos. El anticristo no es una persona en particular, sino es un sistema eclesiástico que está desde hace mucho tiempo en el seno de la Iglesia cristiana. La marca de la bestia lleva el nombre de la bestia, que simboliza su carácter
fundamentalmente rebeldía ante Dios y conducta persecutoria, quebrantadora de los mandamientos de Dios. Por tanto, la marca de la bestia es el visto bueno voluntario, consciente y escatológico, es decir, del tiempo del fin, de la observancia coactiva del domingo en oposición a la clara luz que indica que el día de reposo es el sábado, que conmemora la creación de la tierra y de todo lo que en ella hay por el Dios creador, y en armonía con el catolicismo romano clásico. Como tal, la marca de la bestia es evidencia del carácter personal madurado en oposición a Dios, y será un fenómeno mundial. La marca de la bestia solo se impondrá después que la herida mortal se haya curado, es decir, cuando esta bestia recupere la capacidad persecutoria, después de la predicación mundial del mensaje de los 3 ángeles por el pueblo de Dios, e inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo, o sea que es el fin del tiempo del fin. La marca representa el nombre de la bestia, el número de su nombre, que es 666, y es número de hombre, como la Biblia lo afirma, y el carácter jactancioso y autónomo del anticristo. En conclusión, es una ley de la naturaleza intelectual y de la espiritual que llegamos a transformarnos por medio de la contemplación. La mente se adapta gradualmente a los temas en que se ocupa. Conflicto de los siglos 611. Al contemplar a Jesús y saturar nuestras mentes con sus enseñanzas, nos asemejamos más a Él. Se necesita tiempo para que el carácter se desarrolle. Por eso el sello de Dios no se recibe en un instante, ni tampoco la marca de la bestia. Las transigencias diarias, los pecados acariciados, los ídolos ocultos en el corazón, las actitudes no cristianas que fomentamos, toda conducta en la recepción, todo conduce, a la recepción de la marca de la bestia. La única forma de estar listo para la venida de Jesús es estar listo y permanecer listo.